Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos. Esta semana vamos a hacer un vídeo de 3 tonterías que mucha gente no sabe hacer. Si os gusta esta temática, quedaros porque el vídeo comienza ya. Comenzamos. Para hacer la primera cosa necesitaremos una bombilla de las normales, de las de filamento, de las de ahorro de energía no. Y le tenemos que quitar el borne y todo lo que lleva en su interior, dejando simplemente lo que es el casquillo y el cristal exterior. Pero todo lo de dentro tiene que ir fuera, con mucho cuidado y tomando las medidas de precaución necesarias. Nos deshacemos de todo lo que hay en su interior y lo dejamos en un platito similar para no cortarnos con los cristales, porque se harán cristales muy chiquititos. Bueno, lo dejamos ahí, luego eso lo tiramos a la basura y una vez que está la bombilla ya limpia, conseguimos una arandela del diámetro más o menos del casquillo. En este caso el agujero de la arandela es muy pequeño, así que voy a tener que ensancharlo con ayuda de una broca para poder pasar la mecha. Y bueno, no tiene mucho secreto, ahí hemos conseguido hacer el agujero un poquito más grande y metemos la mecha para ver si realmente cabe bien. Es perfecto, o sea, tiene que caber justo pero sin asfixiarla, sin ahogarla, simplemente que quepa justo. Ahora vamos a soldar el casquillo con la arandela. Para ello vamos a ayudarnos de flux, esto es para que se adhiera el estaño a ambas superficies y mejora mucho lo que es la tarea de soldar. Calentamos con un soplete como si estuviéramos soldando 2 tubos de cobre de fontanero y nada, pues ahí hemos conseguido soldar ambas piezas, así que ya está prácticamente hecha nuestra lamparilla. Simplemente resta meter un poquito de alcohol y vamos a hacer 3 pruebas. En este caso vamos a hacer simplemente alcohol, metemos la mecha, dejamos como 5 minutitos que se impregne, llegue el alcohol hasta la parte de arriba y veremos cómo la llama en este caso es azul, porque la llama que desprende el alcohol al quemarse es azulada. Pero vamos a ponerle sal común. ¿Y qué pasaría en este caso? Pues que la sal hace que la llama sea rojiza y con el ácido bórico sale verde. Así que tenemos unas lamparitas súper chulas y que realmente son muy decorativas. Vamos a la segunda cosa, que es aprovechar el borne o el borneado de una batería de 9 voltios que ya está agotada. Pues este borne es muy útil para hacer nuestros proyectos, ya que sirve como conector para otras baterías que estén en buen estado. Bueno, ahí la hemos desmontado, bastante fácil, y esto podemos tirarlo, la carcasa, la tapa inferior también. Esto hay que depositarlo en un contenedor de baterías porque contamina muchísimo, y esta lámina también la vamos a guardar porque nos puede servir para uniones en futuros proyectos. Y ya está, aquí vamos a ver una batería que está bien, los polos positivos y negativos, y positivo y negativo vamos a conectarlo y veis que está fenomenal, o sea que es un conector que podemos ahorrarnos el dinero y no tenemos que comprarlo, ya que lo podemos reutilizar o fabricar nosotros mismos. Para ello, pues eso, desmontado, ahora estañado y posteriormente soldado. Vamos a alimentar este ventilador de ordenador para que veáis que funciona perfectamente. Es importante estañar siempre las superficies a soldar porque de este modo la soldadura va a ser mucho más fácil. Y ahí vemos cómo funciona fenomenal y es el típico conector que podemos comprar. En este caso nos ha costado 0 euros. Y para evitar que haya cortocircuitos vamos a poner un poquito de silicona caliente, que es aislante, y de esta manera quedará pues totalmente operativo nuestro conector casero de baterías de 9 voltios. Ahí es nada, súper útil esta idea, así que espero que la llevéis a cabo porque, bueno, en mi caso sí que lo uso y bastante. Vamos a ver la última cosita, que simplemente es hacer una Dremel con un motor. Bueno, no es igual que la original, pero sí que nos va a poder sacar de algún apuro. Para ello vamos a usar una ficha de estas, una regleta de electricista, para hacer la unión entre el eje del motor y la herramienta. En este caso es una broca. No tiene mucho secreto, simplemente atornillamos como si fueran los cables eléctricos, pero en este caso la broca y el eje, y lo único que sí que va a tener un poquito de vibración porque claro, los tornillos va a hacer que esté un poco descompensado lo que es el eje de rotación, pero vais a ver cómo se puede trabajar perfectamente. Vamos a instalarle un pulsador ahí pegado con silicona caliente porque así va a ser mucho más cómodo a la hora de trabajar. Simplemente rodará cuando pulsemos y una vez que
dejemos de pulsar, se detendrá, y eso pues bueno, facilita mucho lo que es la tarea de trabajo, ¿no? Tenemos siempre la Dremel esta casera ahí rodando todo el rato, ya veréis, queda muy bien. Y ahí lo veis, conectado a 5 voltios con una power bank, y al pulsar pues rueda, o sea que es súper chula. Además, como está a la powerbank, podemos llevarlo a donde queramos sin necesidad de tener un enchufe a la pared ni nada. Vamos a ver si es capaz de hacer un agujerito en la madera, y vemos que sí, pero bueno, aquí no acaba. Como es, digamos, una Dremel casera, vamos a cambiarle la broca por otra de las herramientas típicas, por ejemplo la de lijado. Bueno, esto viene súper bien para hacer afilado de cuchillos o similar. Nada, le pegas ahí una lijadita, un cuchillo que esté ahí súper romo, y ya veréis cómo mejora bastante su filo y puede cortar bien. Y para que veáis que podemos poner cualquier herramienta, aquí está el disco de corte, que oye, ahí hará su función también. Yo creo que, bueno, para un motor, una ficha de electricista y un cable que teníamos USB por ahí por casa, hemos hecho una herramienta bastante apañada. Y si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like, decidme qué cosa os ha gustado más, y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal de Llega Experimentos. Hasta luego, compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.